hay que tener en claro, ¿no? O sea, la ansiedad es a futuro. ¿Ustedes cuántos años tienen? Un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Cuando menos te lo esperas, ya. ¿Llegó ese momento? Yo tengo 22. Igual 22 también. Ponte cómodo y acompáñanos. Es un espacio y un lugar donde da para un desarrollo muy grande. Ahora sí, ¿estás listo? ¿Estás listo? Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya. Hablando en serio, hablando en serio, hablando en serio. Hola, bienvenidos a Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Somos 4 colegas de la psicología, para los que no nos conocen y que nos escuchan por primera vez. Y bueno, mi nombre es Pamela Hernández. Mi nombre es Fernando Rebolledo. Mi nombre es Manuel Núñez. Y yo soy Andrea Gaspardo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante amplio y sería sobre el medio ambiente, ¿no? Pero nos vamos a enfocar principalmente en el área social y la influencia que nosotros tenemos como personas en el medio ambiente. Y más bien también cómo el ambiente de una u otra manera influye en nosotros, ¿no? Es una cadenita un poco curiosa, entonces ahorita la vamos a explicar mejor. Pero bueno, chavos, a ver si ya hablando en serio, ¿qué piensan de esto y de la influencia que nosotros tenemos en nuestro medio? Ok. Creo que el rol activo que nosotros tenemos dentro de nuestro medio, pues es algo que está en todo momento, en todo lo que hacemos. Y cuando me refiero a todo lo que hacemos, involucra literalmente los pensamientos, involucra las emociones. Bueno, desde la visión de acá de, bueno, hablando un poquito ya en términos como psicología conductual, se tiene entendido que todo lo que hacemos involucra emociones y pensamientos. Por lo tanto, eso también es conducta. Y cuando me refiero a que todo esto que es conducta afecta en nuestro medio, hace referencia a que nosotros como seres humanos somos especialmente somos los únicos que literalmente tratan de cambiar todo el alrededor a través de conductas operantes, que es conductas que nos traen alguna consecuencia positiva o algún beneficio, que al final ese beneficio va a ser que si lo hacemos constantemente vamos a repetir lo que hicimos, ¿no? Porque nos trajo como algo beneficioso. Entonces, cuando nosotros nos comportamos, por lo general, hacemos las cosas para traer estos beneficios. Y dentro de nuestro comportamiento, pues, bueno, involucra el modificar lo que tengamos a nuestro alrededor y lo más posible para que nosotros estemos cómodos, ¿no? Entonces, cuando llevamos esto a, por ejemplo, el cómo comemos, cómo dormimos, cómo compramos las cosas, todo tiene que ver con esta parte de modificar las cosas de tal forma que nosotros nos sintamos cómodos. Si esto involucra, por ejemplo, mantener un lugar limpio y para tener un lugar limpio hay que consumir cosas que se puedan desechar rápidamente y yo tenga menos tiempo en lavarlo, entonces para mí será más beneficioso pues utilizarlo y desecharlo, ¿no? Y para mí es como que más fácil hacerlo. Entonces creo que dentro de este tipo de cosas, que son a veces que se pueden ver como cosas tan pequeñas, pues son las cosas que podrían impactar de forma amplia a nuestro ambiente, ¿no? Y esto lo llevamos, por ejemplo, a nuestro consumo con el agua, a la forma en que nos alimentamos, en cómo tiramos la basura. Y pues bueno, esto repercute cuando hablamos ya de un medio ambiental, ¿no? Entonces creo que por ese lado creo que es lo que podría hablar acerca de cómo nosotros influenciamos dentro de nuestro ambiente. Pero no sé, o sea, creo que hay otras cosas que no estoy percatando, o si estoy entendiendo a mí con lo del medio ambiente. Sí, claro. O sea, nos estamos refiriendo justamente al alcance que tienen nuestras conductas como seres humanos finalmente, pues, en el entorno en el que vivimos, ¿no? Vamos a tener un invitado, ya que sea experto en el tema, que nos pueda hablar más a profundidad de aspectos, pues sí, como más técnicos, pero sí por nuestra parte, justamente analizar eso, o sea, el cómo nuestras conductas finalmente
tienden a... Y cómo podemos mirar hacia el pasado, ¿no? Y creo que podemos hacer un recorrido de cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, creo que sin ponernos demasiado teóricos, podemos todos rescatar historias, a lo mejor de nuestros papás o de nuestros abuelos, de no, es que antes iba al río y ahí nos tomábamos el agua y todo estaba limpio, y no, las calles se veían limpias, no sé. En fin, este tipo de historias, que indudablemente hemos tenido cambios en el medio ambiente por la conducta masiva del ser humano. Ajá. Y que definitivamente es un fenómeno que creo que es bastante complejo y que es multifactorial, ¿no? O sea, claro que tienen que ver aspectos económicos también, aspectos políticos, aspectos culturales, ¿no? O sea, es un entretejido de varias cosas que nos han traído como resultado, pues esto, o sea, una situación en donde vemos animales que se están extinguiendo, que estamos creciendo, de manera así como sin pensarlo, ¿no? No sabría tal vez cómo decirlo, pero sí, o sea, que en definitiva hemos impactado, y que creo que últimamente, en las últimas décadas quizá, ya se empieza a hablar mucho más del tema, como en este sentido de hacer más conciencia de esto. Tanto es así que estamos aquí nosotros hablando de esto, ¿no? Sí, Sin ser realmente expertos, ¿no? sí, claro. Pero ya no es algo que nos atañe, ¿no? O sea, nos ha llegado ya la información de que esto, pues, requiere un cambio, ¿no? ¿Y por qué requiere el cambio? Pues bueno, hay mil y un razones, pero es importante que justamente que se creen los espacios para seguirlo hablando, ¿no? Para entender realmente cuál podría ser la importancia de querer un cambio o de hacer un cambio. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Sí, igual, hace poco, bueno, leí por ahí, la verdad es que no sé si haya sido una noticia, digo, esto es como fake news y tal, pero respecto al agua, que el agua, digamos, como que se estaba acabando en México, en el mundo y así, cada vez menos, entonces, pues, siento que es como un problema, bueno, de los tantos que ha habido a lo largo de la historia, este, y bueno, que al menos siento que todo esto se me hace un poquito, no sé si llamarlo egoísta, pero bueno, digo, porque al final de cuentas estamos como, no sé si también igual llamarlo como en pro a la evolución, ¿no? Los avances y tal, que al final de cuentas, como le dijo Fer, pues vamos como de alguna manera mejorando o dando, pues sí, ser más... em, mm, se me fue la palabra. ¿Algo? Eh, ajá. Sí, algo que, bueno, comentas con esta parte de cómo nuestro avance a veces pareciera ser como que estamos retrocediendo, o sea, como que a partir de lo que vemos que estamos ocasionando, parece que no quisiéramos realizar un cambio y será lo mismo como a retroceder, cuando justamente creo que lo que nos ha llevado a seguir avanzando también se va a convertir, creo yo, no sé, en algún momento se va a tener que convertir en aquello que vamos a tener que utilizar para restaurar. Me refiero, por ejemplo, a los avances tecnológicos. Creo que cuando se utilizan los avances tecnológicos para producir en masa, para esta parte de vender, vender, vender y vender, es lo que de alguna forma puede afectar, pero también son estos avances tecnológicos los que nos pueden o tienen la capacidad de rescatarnos de lo que estamos provocando, de limpiar mares, de limpiar ciudades o nuevas formas de, no sé, de reciclar algo. Digo, esto ojalá ya se lo preguntaremos mañana a nuestro invitado, así que a ver qué nos dice. Oye, pero creo que es un punto importante esto que dices, ¿eh? Justamente el día de ayer estaba viendo, mientras comía, estaba escuchando un podcast, de hecho, uno que me gusta muchísimo de un comediante que se llama Alex Fernández. Y él invitó a Lolita Ayala a platicar con ella, ¿no? Y estaba ella comentando algo que se me hizo bien interesante. O sea, ella decía que fue pionera en el aspecto de contar noticias buenas, no solamente noticias malas, sino que ella generó una sección de noticias buenas. Porque decía, es que definitivamente el ser humano ha hecho cosas terribles y hacemos cosas terribles, ¿no? Uh-huh. Pero también hacemos cosas hermosas.
Entonces, somos una especie que al mismo tiempo construye cosas muy, muy lindas, ¿no? Entonces, creo que va de la mano con esto que dices, o sea, que en definitiva, pues sí, o sea, tal vez podemos ver desde esta perspectiva cómo hemos tenido un impacto en el medio ambiente dañino para nuestro planeta y para donde vivimos, pero al mismo tiempo, si estamos hablando de esto, es porque se ha generado una conciencia de generar un cambio positivo y que tal vez desde el lado de la tecnología también podemos crear cosas muy buenas. Claro. No, Andy. Sí. No, claro, que estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? A veces hay tantas noticias malas con respecto al medio ambiente que pareciera que tendemos una tendencia a la autodestrucción, ¿no? O sea, todo el Sí. tiempo es como que, ay, bueno, tienen una idea innovadora para, no sé, solucionar lo del plástico. Y resulta que analizan esta idea a fondo y de todas formas tiene, ¿cómo se dice? De todas formas va a impactar negativamente al medio ambiente de una u otra manera, ¿no? O sea, como que de verdad nada más no encontramos una manera realmente eficiente de seguir produciendo en masa y seguir consumiendo como consumimos y cuidar al planeta, ¿no? O sea, como que pareciera que realmente lo que hay que hacer es regresar un poco a la historia, retomar algunas de las cosas que hacíamos antes, traer cosas en vidrio, no utilizar bolsas de plástico, o sea, como irnos atrás, ¿no? O sea, como que casi casi el lechero te lleva la leche a tu casa y que no era tan dañino como estar comprando Tetra Pak todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo comprar y tirar, o incluso tener huertos dentro de tu propia casa, o sea, como que pareciera que lo que tenemos que hacer es regresar un poco, pero esto pues ya nos contarán ¿no? mejor en el siguiente episodio realmente qué es lo mejor, lo que podríamos cambiar y que sea eficiente. Pero sí, o sea, todo el tiempo hay noticias de este tipo, ¿no? Que dices, bueno, y es que entonces ahora qué hago. O sea, según yo, este tipo de material es mejor que el otro, entonces empiezo a utilizarlo y ahora resulta que esto nuevo que utilizo pues tampoco está bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y qué tanto estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Por ejemplo, llevar Sí. tus toppers al supermercado para que te pongan ahí, no sé, si vas a comprar jamón, queso, lo que sea, y que no te lo den en plástico, de esas bolsitas desechables, pues qué tan dispuestos estamos a A esto, ¿no? renunciar A renunciar. al consumo de desechables, por ejemplo, es algo, es algo que, bueno, te requiere de complementar un hábito, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que, ok, me voy a llevar algo, la comida para llevar, enseguida, ¿no? Te lo ponen en un desechable. Y esa parte de decir no, aquí traigo mis cosas, o estar cargando tus cosas, creo que son de las cosas que al principio creo que se van a ver como desventajas, ¿no? Como el traer cargando algo, y que nos pueden impedir como a llevar a ese cambio de comenzarlo a hacer, ¿no? Para rechazar los desechables. Hay una, no sé, es una influencer, pero no sé si es youtuber, no sé si, pero bueno, yo la conocí en Facebook, se llama, o al parece como la sustentófila, no sé si la conozcan. Sí, obvio, es buenísima. Sí, es buenísima, de verdad. Es que es una chica que crea videos con respecto al medio ambiente, pero sus videos son muy dinámicos en cuanto a la información que te aporta acerca de, por ejemplo, por qué el consumo de agua, por ejemplo, por qué el comer una hamburguesa involucra y gastar tantos litros de agua, ¿no? Y lo va desglosando muy bien, o sea, te va explicando el por qué cada cosa, por qué va teniendo un impacto y cómo podemos reducir ese impacto. Y da como que muchísimos tips, porque ella tiene un hábito de vida bastante intenso en cuanto a lo que se refiere de reducir el consumo de todo, Ujú. literal. Sí, Y, por casi, ejemplo, perdón, o ajá, sea, casi todo lo que hace tiene que ver con lo ecológico. O sea, casi todo lo ujú. que hace está orientado a cuidar el medio ambiente. Perdón. Sí, no, y hasta eso, por ejemplo, yo llegué a verlo como de una cierta forma como muy radical, pero no, la verdad es que hay cosas que, por ejemplo, ella misma dice, es que no se pueden evitar, por ejemplo, quiero comprar leche de almendra y pues viene en el Tetra Pak. Entonces, aquí pues no puedo evitar no utilizar el Tetra Pak. Entonces, ve la forma de cómo el Tetra Pak puede ser utilizado en otras cosas
o simplemente separa la basura y la separa de forma consciente, de forma informada, no solamente en orgánicos y inorgánicos, sino que el Tetra Pak, ¿por qué se requiere limpio, ¿no? Y hacia qué, o bueno, la verdad es que si se pueden dar una vuelta a ver la sustentófila, estaría muy padre porque de verdad da muchos consejos muy buenos. Yo la otra vez, hasta me dieron ganas de hacer composta y, y ni de chiste jamás he hecho nada acerca de algo parecido, pero de verdad, o sea, te llama mucho la atención de cómo sí se puede hacer un cambio, o sea, es posible, es viable. Y dijiste una palabra bien interesante, utilizaste la palabra radical, o sea, que a veces parecería que lo que ella hace es radical, Sí. porque todo lo que ella hace realmente implica un trabajo extra, ¿no? No solamente es comprar y tirar y listo, ¿no? Sino que está pensando todo el tiempo en cómo mejorar lo que está haciendo y cómo mejorar sus hábitos de vida en general, ¿no? O sea, orientados a la mejoría o a no dañar el medio ambiente. Entonces, el hecho de estar pensando constantemente en, bueno, ok, tengo que ir a hacer compras y necesito X alimentos, y entonces de verdad enfocarse en, voy a comprar únicamente lo que necesito, incluso de ropa, ¿no? O sea, no voy a comprar más ropa de la que necesito porque para De qué, segunda ¿no? O sea, mano. realmente, claro, segunda mano, porque hacer ropa es caro, o sea, se utiliza agua, se utilizan recursos y no es necesario, ¿no? O sea, hay cosas que no son necesarias. Entonces, ella todo el tiempo está pensando y está organizando su vida de una manera diferente que para nosotros y la educación que recibimos es algo radical. O sea, Sí. ¿cómo vas a estar separando, por ejemplo, tus desechos de frutas y verduras, ¿no? No sé, que cortarlos en pedacitos, las cáscaras, para que sean más fáciles al biodegradarse, ponerlos en la composta. O sea, como que es un trabajo extra y la gente dice, ay, o sea, ¿para qué, ¿para qué hago todo eso? ¿No? O sea, simplemente lo puedo tirar a la basura y me deshago de ella. Ajá. Entonces, sí parecería que es algo radical, pero a final de cuentas creo que tiene mucho que ver con la forma en la que nos educaron, ¿no? Sí. Como consume y tira, o sea, pues sí, esta cultura del consumismo, creo. Ahorita que, bueno, hablan de esto, esta parte de los consejos, como un poquito de la disposición al cambio y tal, este, ¿cuánto o sí, qué porcentaje ustedes creen de población sea necesario como para hacer un cambio, pues ya así significativo, ¿no? Porque al final, si nos ponemos a pensar, somos millones y millones y millones de personas en todo el mundo, entonces siento que eh, con uno solo no basta, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué porcentaje creen que sea necesario como para... eh, o sea, creo que el granito de arena contribuye, ¿no? Al final de cuentas, porque uno a lo mejor, como por ejemplo menciona Fer, ¿no? Esta influencer o esta chica, pues, al final de cuentas transmite un mensaje, ¿no? De alguna manera puede, pues, influir en las demás personas. Sin embargo, bueno, dependiendo del alcance, etcétera, etcétera, puede hacer más o menos, ¿no? Pero bueno, respecto a eso, ¿ustedes qué porcentaje más o menos creerían que puede hacerse el cambio? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, es que justo lo anoté, o sea, pero pensaba yo preguntarle a lo mejor a nuestro invitado, que es un estudiante ya de últimos semestres de ingeniería ambiental, pero justo que es un aspecto que ya se ha tocado, o sea, ok, sí, muy padre la actitud ecologista, pero ¿qué tanto impacto realmente puede tener estas pequeñas acciones si no son a nivel masa? Y de todos modos, si fueran a nivel masa, se habla de un peso en la balanza radicalmente puesto sobre el lado de las grandes empresas, no del ciudadano común y corriente, sino sobre decisiones que a lo mejor no están en nuestras manos, ¿no? Entonces, pues sí, es un aspecto ahí curioso. Y que, bueno, no sé si ustedes tengan algo ahí que comentar. Creo que la parte de, ay, perdón, bueno, la parte de cómo, sí, sí, cierto, o sea, creo que nos han mostrado también los datos de quiénes son los que generalmente tienen el impacto mayor en el ambiente, que son pues las grandes empresas, las grandes industrias, que cómo lograr el cambio a la regularización de eso, ¿no? Eh, Creo que es algo que es importante investigar y de hecho, qué bueno, ahorita se me prende el foco en cómo nosotros como población podemos influir eh,
en estas decisiones, ¿no? Para regularizar, o sea, involucra en meterse, en conocer un poquito más de política, porque sinceramente hay personas que, como yo, que por ejemplo ignoran el cómo participar dentro de tu política, ¿no? Cómo participar, cómo ser parte de algo para que haya un cambio en leyes, en reglamentos, no sé, si tengo que firmar en algún lado, si tengo que poner la petición, algo, si tengo que irme a manifestar, no lo sé, pero creo que es algo importante que hay que conocer o hay que indagar para que se lleven a cabo estos cambios, para que se vea que la población, o al menos yo quiero ser de esa población que se preocupa porque las cosas cambien y quiero que cambien a nivel, pues, que las personas que generalmente, realmente, bueno, no personas, bueno, las industrias que realmente impactan, pues quiero que cambien, ¿no? Y para esto se ocupan nuevas, quizás nuevas leyes o cambios en las leyes, y sí, en los reglamentos, y pues bueno, ¿cómo puedo lograr yo ese cambio como ciudadano, ¿no? ¿Qué me toca hacer? Creo que es de las Y es cosas que justamente de eso que mencionas, digo, ya hace tiempo que vi un documental al respecto, el que hizo Leonardo DiCaprio. Y él, bueno, dentro de la gente que entrevistaba y todo, decían justo que uno como ciudadano corriente puede impactar en las industrias, en la decisión de consumo que tenemos, en los productos que compramos. O sea, la compra pensada justamente en función, y esto implica informarse, o sea, el decir, bueno, qué empresas son responsables, qué ingredientes tienen, esto que estoy comprando, que tiene un impacto real, allá afuera. Y que me pongo a pensar ahorita de esto que estamos comentando, que suena, pues sí, suena ideal que todos pudiéramos tener ese tipo de consumo, pero, híjole, está sonando aquí de fondo, pero bueno, una disculpa por mi ruido de fondo. Pero sí me pongo a pensar, híjole, ¿qué tanto se podrá lograr eso? Y en función de, pongámonos a pensar, o sea, a ver, qué nos trajo a esta situación de consumo imparable? O sea, creo que más que nunca estamos en una sociedad de consumo. Y que, como les decía, bueno, es un tema complejo que se entrecruza con diversas cuestiones, pero desde donde nosotros podamos pensar quizá, o sea, creo que hablando, pues sí, de las conductas, como decíamos, donde sí podemos quizá opinar un poco más, pues nos topamos con que la base del consumo tiene que ver con actitudes muy infantiles. O sea, ves a un adulto a lo mejor de 40 años aferrado a que quiere su pantalla, ¿no? O aferrado a que quiere X producto o el último celular del año, del último modelo, cuando a lo mejor el celular anterior todavía le funciona perfectamente, pero como ya no está a lo mejor actualizado o ya no está a la moda, hacemos hasta lo imposible para obtener ciertos productos y en el momento, ¿no? Entonces, o simplemente, o sea, pensemos en estas cuestiones como de marketing, de, bueno, no se me viene ahorita a la mente, pero bueno, el Buen Fin, ¿no? Y vemos las tiendas así atascadas de gente, y en la rebatinga, ¿no? De que a fuerzas quieren conseguir la oferta y conseguir el producto. Y que al final de cuentas, creo que es como ver a un niño aferrado a que quiere un dulce, ¿no? Y va a hacer lo imposible por obtener aquello sin realmente visualizar el alcance que eso tiene. Y es como desconocer un poquito y desvincularse, es una actitud desvinculada de tu entorno, o sea, de encerrarte en el placer, así de simple, ¿no? Claro. Entonces, no sé, creo que, y bueno, hilándolo un poquito a lo otro que estaba yo mencionando, digo, híjole, con esta situación que engloba la búsqueda del placer constante, que está como base del consumismo, creo que no sé qué tan fácil sea llegar a ello, o sea, a realmente generar una conciencia y que no sé si también ahorita lo que estamos viviendo también de un brote de conciencia en los jóvenes sobre todo, y que me atrevo a decir que también es una moda, si pueda ser la vía para al final, porque, a ver, pongámonos claros, también eso trae un beneficio y un placer, o sea, el estar a la moda también es placentero.
Entonces, creo que no sé si esa podría ser la vía para lograr algún cambio. Ujú. Y es que es bien interesante lo que estás comentando, ¿no? Como que ahora los jóvenes son los que estamos más preocupados o como empezando con esto de la moda de hay que ser un poco más ecológicos en lo que hacemos. Que tal vez sí, ¿no? O sea, tal vez sí puede que esa sea la vía, sería cambiar cuestiones culturales que tenemos sumamente arraigadas con esto del consumismo, ¿no? Entonces, hilándolo, ¿no? Con la pregunta de Mane, lo de Pame, creo que pues sí, o sea, ¿cuántas personas necesitaríamos para hacer realmente un cambio? Pues yo creo que tiene que ser algo de todos. O sea, empezar con un cambio cultural de una u otra manera que es posible que ya se esté dando, que ya están empezando las personas a dar diferentes alternativas, a dar más información, como a bombardear redes sociales de estos temas y precisamente empapándonos todos un poco más de esto, ¿no? Como, y hay gente que se incomoda, hay gente a la que dice, ay, bueno, de todas formas, pues de algo nos vamos a morir, ¿no? O, ay, o sea, ellos ya lo están haciendo, yo para qué. Bueno, tal vez esas personas tienen una mentalidad diferente, pero de una u otra manera se están alcanzando cada vez a más personas, ¿no? Cada vez me encuentro con más personas que dicen, bueno, yo antes no separaba mi basura, pero ahorita ya lo estoy empezando a hacer, o ahorita ya tengo una composta, o dejé de comprar X cosas que me di cuenta de que no necesitaba. Y todos los días, bueno, tal vez no todos los días, pero seguido me encuentro incluso con personas cercanas a mí que antes no hacían cosas diferentes y ahora sí lo hacen. Entonces creo que tiene que ver con un cambio cultural y dentro de la cultura, pues también tenemos estas actitudes bastante infantiles, ¿no? Como estabas comentando, Pame. Porque sí, tienes razón, es bastante infantil el querer estar consumiendo todo el tiempo, como de, ay, yo quiero, yo quiero. Y también, o sea, además de ser una conducta bastante infantil, creo que si nos vamos a explicándolo un poco más del lado de conductista que estaba diciendo Fer al principio, pues es que es recompensa, ¿no? Todo es inmediato. Entonces, no hay algún tipo de castigo o algo aversivo rápido que nos haga decir, ay, ya mejor no lo compro, ¿no? Como que, o bueno, más bien ustedes puedan explicar mejor esa parte, pero sí, creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Como es una cadenita y no es solamente un factor, sino son muchísimos factores, ¿no? O sea, es el factor personal, es el factor social y cultural, definitivamente. Claro, yo, por ejemplo, bueno, que me gustaría comentar con respecto a justamente lo que comentas, Andy, cómo se va a llevar a cabo el cambio cultural. Creo que el cambio cultural, bien, ya se está empezando a hablar, ¿no? Y ya en Facebook ya nos ponemos a decir, ay, qué mal que tiren basura, ¿no? O señalas la parte de que, ay, cómo se les ocurre tirar basura? Pero, bueno, las cosas justamente, ¿no? Esto que se convierte como en una moda de hablar sobre el medio ambiente, pero realmente, ¿qué estás haciendo tú para cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque creo que sí se está poniendo mucho de moda de hablar sobre el medio ambiente, de querer cuidar el medio ambiente, de protejan los animales, de todo esto, pero se sigue consumiendo mucha carne. Obviamente esto alimenta a la industria ganadera, que pues no tienen como que muy buen trato acerca al ganado. El impacto ambiental que esto tiene pues también involucra mucho. Entonces, como que todo esto, de alguna forma sí, por el sistema, por cómo nos manejamos, sí llega a ser un tanto hipócrita el cómo a veces decimos cosas que según reflejan nuestros valores. Sin embargo, seguimos consumiendo todo aquello que alimenta todo lo que estamos diciendo que no queremos seguir, ¿no? Que señalamos como algo malo. Y con respecto a la conducta infantil que se señala al momento de querer consumir tanto, bueno, sí, desde la parte, al menos, desde el enfoque conductista, se podría explicar a partir de, pues bueno, nosotros como seres humanos, estamos predispuestos a ciertos reforzadores, a que haya cosas que nos hagan reforzar, que justamente esto que llamamos del placer, ¿no? De conseguir este placer inmediato. Entre más inmediato sea como este reforzador, va a impactar de forma más rápida en el cambio de conducta. Eh, con esto, digamos que nosotros como humanos, como organismo más bien, tenemos como ciertos motivadores naturales, como llega a ser el dolor, la temperatura, la sed, el hambre. Todo esto nos mueve a un cierto cambio. Pero, sin embargo, también tenemos motivadores adquiridas y entre ellas se encuentra el dinero, se encuentra el poder, se encuentra
incluso un miedo condicionado. Se encuentran varias cosas, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el dinero, cierta forma nuestros valores se van construyendo a partir de estos motivadores, de esto que nos hace sentir bien, ¿no? Que nosotros, las acciones que tengamos generalmente van guiadas hacia nuestros valores, hacia lo que es importante en nuestra vida. Y por ejemplo, la parte del dinero, si yo encuentro un producto que es mucho más barato que otro y el que está caro tuvo todo un proceso eh, ecológico, un proceso responsable, recordemos que el dinero en sí ya es un motivador condicionado bastante fuerte. Y si mi valor es acerca de, pues quiero cuidar mi dinero, o al menos que yo lo vea así, ¿no? Como cuidar mi economía, pues, ¿qué voy a comprar? ¿Qué es más probable que yo compre? Lo barato. Y esto creo que es algo que se refleja bastante bien en la parte de buscar lo barato, las ofertas, y alimenta la parte del consumismo, ¿no? Porque para nosotros es importante cuidar nuestro dinero, ya sea porque veamos que no hay, que es difícil conseguirlo. Entonces, el lograr ese cambio a de verdad, quizás empezar a consumir aquello que no tiene tanto impacto, llega a ser bastante fuerte, ¿no? Entonces, creo que eh, por ejemplo, estrategias como la parte de rechazar lo desechable, rechazar los plásticos innecesarios, son como pequeñas conductas que al menos nos van a ir acercando, porque sí, el cambio cultural va a ser algo complejo y a largo plazo, muy a largo plazo. Y está súper interesante lo que comentas, ¿no? Porque ahorita que Pam y yo mencionamos estas conductas más infantiles, es un tipo de explicación un poco más tirándole al psicoanálisis, ¿no? O sea, hablando de la oralidad, ¿no? En donde todo es recibir, recibir, recibir. Yo, o sea, yo quiero, 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 ¿no? Todo el tiempo es estar consumiendo. Entonces, lo estamos viendo de esa manera, pero qué padre que lo puedas, o que lo estemos complementando con esta parte un poco más conductista, ¿no? O sea, que pues, se está sumando dentro de la información. Entonces, sí, o sea, para explicar un poco, ¿no? De esto de lo que estamos diciendo de una conducta más infantil, pues sí tiene que ver con esta parte oral, ¿no? Que primera etapa de la vida, ¿no? Desde que somos bebés. Entonces, puede ser que de repente tengamos, no sé, ahora estemos orientados en motivos tal vez un poco inconscientes de estar consumiendo, ¿no? Tal vez para adquirir algo que creemos que necesitamos cuando realmente no, ¿no? Entonces, eso está bastante interesante y muy simplificado, ¿no? Creo que Sí, sí, sí. son temas muy complejos y pues para explicarlos aquí. Sí, Pues también no. creo que ocurre también con la parte psicoanalítica y también con la parte conductista. En la explicación que estoy dando, probablemente tengo muchos huecos, tengo muchas para poder dar una explicación acerca del porqué quizás de esta conducta que se puede ver como infantil. Entonces, sí, me gustaría recalcar eso. No estoy tan especializado y creo que lo que acabo de decir no es una explicación completa que se podría abordar desde el enfoque conductista. Me faltan muchísimos factores por analizar y muy probablemente todos los que desconozco influyen. Entonces, nada más quería como dejar esa acotación para hacerle justicia a de lo que hablamos. Claro. Pero independientemente de eso, creo que, no sé, me parece muy valioso este aporte de la cuestión cultural. O sea, y creo que sí podría ser la vía. O sea, porque recuerdo que Andy comentaba en alguna ocasión, antes de grabar, ¿no? Cómo, pues antes, pues era cool, o estaba de moda, justamente el consumo. No sé cómo explicarlo, pero, porque parece como muy general decirlo así. Pero incluso poniendo ejemplos como más concretos, yo sí recuerdo, o sea, estar más jóvenes en secundaria y que a lo mejor sí decías, no, pues si te preguntaban, no, pues ¿qué, no sé, qué ropa traes o qué, no que te preguntaran como tal, pero a lo que voy es que sí daba a lo mejor un poco de pena el mostrar, pues que traías algo viejo o que tu celular pues ya no estaba tan de moda, ¿no? O que o que tus tenis no eran los más recientes, de la marca más aclamada, ¿no? Y creo que hoy por hoy pareciera lo contrario, como que hay una tendencia en donde más bien se ve cool o se ve como padre el decir, no, pues esto es reciclado, ¿no? O esto pues es de doble uso, o traigo una prenda que está hecha con materiales X y Y que son reciclados,
o que es una mezcla, o yo me generé esta prenda de una vieja, le hice recortes, ¿no? Y ahora es vestido, ¿no? En fin, pero sí, a lo que voy es que sí creo que esa puede ser la vía. O sea, al final, hoy sí podemos decir que es cool y aquel que va a una fiesta con su desechable no se ve tan bien como aquel que va a la fiesta con su vasito ya lavable, ¿no? Entonces, que al final yo insisto, o sea, termina ganando la cuestión del placer, porque queramos o no, o sea, pues es estar a la moda, pero ya con cierta conciencia del impacto ambiental, que eso es muy positivo. Sí, qué Sin embargo, interesante. Perdón, Mar, adelante. bueno, sí, esa parte, yo digo que igual hay posibilidad de como este cambio cultural que vienen mencionando, principalmente porque más gente como que se va a estar interesando dentro de las redes sociales y demás, y creo que eso es beneficioso, o sea, digamos, creo que gran parte de la población que utiliza redes sociales, no digo que, digamos, gente más mayor no la utilice, sin embargo, bueno, ya que somos como los jóvenes que estamos como más familiarizados con esta parte, si vamos como que implementando, no sé, información dentro de las redes, videos, etcétera, etcétera, puede contribuir a este cambio cultural. Más que nada, pues en niños, adolescentes, que son como que las nuevas generaciones. Entonces considero que desde ahí es un muy, muy buen aporte para, para este cambio. Y bueno, antes de darte la palabra, Randy, también mencionar que ahorita, bueno, estaba como analizando un poquito esta parte del conductismo. Bueno, y respecto también a la propia disposición al cambio, no sé si a lo mejor pueda ser posible el hecho de, em, digamos, contribuir al cambio ambiental, ¿no? Con, no sé, a lo mejor una, dos, tres conductas, no sé, el hecho de llevar las bolsas, el hecho de llevar tus toppers, el hecho de, no sé, cuidar un poquito más el agua, etcétera, ahorrar esta parte, ¿no? Eh, digamos, poner esas tres conductas sobre la mesa, llevarlas a cabo y bueno, creo que contribuiría, ¿no? El hacer una conducta de consumismo, digamos, para no quitar de tajo, pues las conductas que llegamos a tener, ¿no? De consumir como desenfrenadamente, pero si podemos, involucrar, digamos, otras conductas que puedan, pues, mejorar un poquito el medio ambiente, pues siento que podría contribuir y podríamos poner como un granito de arena dentro de, ¿no? Al final de cuentas, estaría esta parte como de reforzador positivo. Por cada tres conductas medioambientales, hacemos una conducta de consumismo, ¿no? Pero bueno, también ver el grado de daño que se puede llegar a hacer, ¿no? Sería mucho cuestión de evaluarlo, ¿no? No sé si a lo mejor las personas puedan estar interesadas en eso, pero creo que contribuiría eh, pues al cambio, ¿no? Un poquito. Sí, qué interesante, ¿no? Esa última parte que, bueno, igual por mi información, pues no lo había considerado, pero sí, creo que podría empezar a ayudarnos, ¿no? Como a cambiar. Como hacerlo paulatino, ¿no? Porque definitivamente, como dijo Fer, pues es un cambio a largo plazo. Entonces, gracias por esa aportación, porque incluso a mí yo creo que me va a servir, ¿no? En mis propios cambios personales, en mis hábitos y todo esto. Y al final de cuentas, creo que esa pregunta, ¿no? Pues para nosotros y para todos los que nos escuchan, de qué estás dispuesto a cambiar, o sea, realmente, qué cosas sí estás dispuesto a empezar a cambiar y qué cosas no. Por ejemplo, de forma personal, utilizar una copita menstrual, ¿no? Que tengo años utilizando copa menstrual, es lo mejor que me ha pasado en la vida y no hay manera en este mundo en el que vuelva a cambiarme algún producto de higiene femenina desechable. Definitivamente no, ¿no? O sea, incluso pensar en eso, qué asco. Por ejemplo, shampoo y cosas así de cuidado personal que también, o sea, tengo años sin utilizar
shampoo que vayan en botellas de plástico, ¿no? Todo es sólido y que a final de cuentas ha tenido un impacto tan positivo en mi persona y, no sé, en mi cabello y todo esto, que digo, no, pues ya no voy a cambiar a algún otro producto. Pero sí fue complicado el cambio al principio, porque estamos acostumbrados a una cosa completamente diferente, ¿no? Porque el hecho de tener productos así implica un esfuerzo más. Pero sí, no, o sea, realmente es esa pregunta, realmente qué están dispuestos a cambiar. Y de lo que estamos dispuestos a cambiar, por ejemplo, hay personas que sienten vergüenza en algo, por ejemplo, en llevar tus toppers a un restaurante y si no te terminas tu comida, pues bueno, que te pongan tu comida en un topper en vez de en un plato desechable. No creo que hay personas que todavía les da un poco de vergüenza como que traer un topper en la bolsa y sacarlo así en pleno restaurante. Pero es parte del cambio y suma, ¿no? Todo eso suma. Al final de cuentas, esos desechables son pésimos, ¿no? Pero sí, ¿ustedes qué opinan de Sí, eso, chavos? ¿Qué están dispuestos a cambiar? justamente creo que la parte de reducir el consumo, la parte del cambio de, ok, proponerme la parte de, ok, me voy a llevar un topper cada vez que vaya por comida para llevar, ¿no? Si es que, incluso si voy a comprar tacos, ¿no? Que es algo tan común que te lo dan en tu platito de unicel y demás. Pues llevar tu topper y que te pongan los tacos ahí, ¿no? Creo que la parte de, al menos yo creo que son de las cosas que a mí me gustaría cambiar, o sea, de alguna forma sí he llevado a veces los toppers para, cuando sé que por ejemplo, un rasgo que tengo, al menos que es personal, es justamente la parte de la evaluación social, impacta mucho en mí. Entonces, cuando me siento presionado socialmente, la probabilidad de que yo haga lo que la presión me está obligando, lo voy a hacer, es muy alto. Entonces, cuando veo que muchas personas no tienen problema con la parte de llevar su topper, para mí se vuelve súper fácil, súper fácil el llevar el topper. Y aparte, primera porque va guiada hacia mis valores, ¿no? Porque es algo que quiero cambiar, porque de verdad voy conociendo el impacto que esto tiene. Pero la otra es que ya al momento de verlo normalizado, es como sí, no voy a ser vista como el bicho raro, ¿ok? que lleva su topper. O Sí, incluso creo que que justo va por ahí. O sí, sea, sí, sí. el poder decir, bueno, o sea, que eso implica el cambio cultural al final de cuentas. O sea, Sí, porque también es verdad que tenemos una tendencia a imitar, ¿no? exacto. Entonces, o sea, al final de cuentas, si tú ves que en una fiesta todos traen sus toppers, pues obviamente te vas a sentir avergonzado de que tú no traes tu topper. Y al Ajá. revés, o sea, habrá una tendencia más bien ser visto como el bicho raro, siendo el único que trae el topper, y en una fiesta a lo mejor de gente que tiene cero conciencia de este aspecto, ¿no? A lo mejor pienso en alguien, bueno, no, ni siquiera, iba a decir en alguien más grande, pero ni siquiera, porque también hay gente más grande con muchísima conciencia ambiental. Ajá. Pero justamente, y también hablando de la conciencia, no sé, o sea, se me ocurre la cuestión de, o sea, que creo que al final de cuentas todo gira alrededor de la falta de conciencia como tal. O sea, el pensar, por ejemplo, en parques acuáticos, ¿no? Ujú. El llevar a la familia a un show de delfines y de ballenas y uy, qué padre. O sea, pónganse a pensar qué tan grave es la situación híjole, ahí sí es estar encerrado en una burbuja, ¿no? De aquí tenemos nuestro parquecito de diversiones y todo muy bonito para nosotros pasarla bien, pero estando encerrados totalmente de lo que pasa allá afuera, o sea, de lo que pasa en realidad, ¿no? Pienso en otros ejemplos, o sea, el otro día salí a caminar y vi como en 3 casas, cuando ya había, cuando ya había esta cuestión grave que vivimos últimamente de la sequía, ¿no? De que todos veíamos anuncios en redes sociales de cuiden el agua, cuiden el agua. En una de esas me salí a caminar, vi de verdad como 3 casas con alberquitas afuera para los niños. Pero yo decía, ¿cómo es posible? O sea, si nos están diciendo que estamos en una situación grave y que tenemos que cuidar el agua, ¿cómo es posible que nada más por entretener a la familia podamos desconocer y ser indiferentes a lo que se nos está diciendo? Entonces,
y no sé, o sea, creo que hay muchísimos ejemplos al respecto, donde al final de cuentas se trata de, justamente creo que podría decir de, pues sí, o sea, como de una, volvemos a lo mismo, como de un... El tren, Ahora no le tocó a El Fer. tren. Yay. No, bien, Casi, lo mejor de casi este le episodio, tocaba. gracias. Sí. Y bueno, chicos, pues ya estamos llegando a esta parte de, pues, el final. Y bueno, ya hablando en serio, ¿con qué? pues yo creo que yo voy a empezar para terminar la idea que ya había comenzado. O sea, creo que al final de cuentas también esta situación refleja el estar como encerrados en, en nosotros mismos. O sea, el querer desconocer el impacto que tenemos y que influimos inevitablemente allá afuera, que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Y que a lo mejor podremos no sentir esa consecuencia tan directamente, pero al final va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que generar, en este cambio cultural del que estábamos hablando, generar, pues sí, como una versión mucho más empática de nosotros mismos y así como hablaba de estas cuestiones como familiares, ¿no? De al final de cuentas también estar encerrado en la burbuja familiar, ¿no? Pues también crear situaciones familiares de mucha mayor conciencia y empatía para el resto. Bueno, la idea es que justamente creo que tenemos, o sea, que ser muchísimo más empáticos y que eso cuesta trabajo por, pues sí, porque es salirte de tu zona de confort. Entonces, hay que nadar contracorriente. Eso es lo que yo podría, con lo que me quedo. Bueno, sí, sí, ¿no? Totalmente es empezar a nadar contracorriente e ir en contra de todo lo que nos han enseñado y en contra de creencia de muchas otras personas, ¿no? O sea, de la forma de actuar. Estoy muy de acuerdo con eso. Y de lo que estábamos diciendo al principio, me quedo mucho con esto que dijo Fer de lo de esta chica que se llama Sustentófila, que los animo a buscarla. Creo que ella comenta una vez que antes de hacer cualquier compra, lo que sea, visualízalo como basura. Entonces, así vas a tener un poco más claro qué cosas sí necesitas, qué cosas no, y qué sería mejor comprar y de qué manera, ¿no? Creo que esa frase está buenísima. La he empezado a aplicar y funciona. Funciona, ¿no? Antes de comprar algo digo, híjole, esto lo voy a terminar tirando, ¿no? La verdad. Entonces prefiero después ya no comprar y me quedo con las ganas de comprar y de consumir, pero me siento bien conmigo misma de no seguir tirando y generando basura. Eh, entonces sí, creo que me quedo con eso y me quedo con que el cambio social y ecológico es responsabilidad de cada quien y creo que todos tenemos que ser otra vez responsables con nosotros mismos y con los demás de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué estamos consumiendo en qué momento. No hay que ser responsable con nuestras decisiones, porque al final de cuentas lo que nosotros hagamos no nos va a influir nada más a nosotros, sino a las personas que nos rodean. O sea, al final de cuentas vivimos todos en el mismo planeta y lo que sea que estemos haciendo como sociedad nos está impactando de una u otra forma. Entonces hay que ser bien responsables con nuestras acciones y salirnos de nuestra zona de confort. O sea, al principio es complicado, pero una vez que le agarras la onda, es satisfactorio, es el doble o el triple de satisfactorio que simplemente consumir y tirar, ¿no? Y eso te das cuenta una vez que empiezas a ejercer eh, estas acciones que tienden a ser un poco más ecológicas. Entonces, sí, creo que es con eso, ¿no? Que a final de cuentas es sumamente satisfactorio empezar a hacer las cosas diferentes. Y yo me quedo, bueno, con todo lo que hemos estado hablando, me quedo justamente con esa parte. Creo que cuando esto empiece, quizás, ojalá que sí, que empiece a cambiar de forma cultural, va a haber cambios conductuales, por supuesto. Muchos de los cambios conductuales que tengamos, más que nada sea, por ejemplo, por lo que me pasa a mí, la parte de la presión social, pero creo que también dentro de este cambio tiene que ser mucho la parte
el cambio de valores o empezar que un cambio conductual tiene que ir acompañado de un cambio de valores, de qué es lo que es importante para mí, justamente como dice Andy, o sea, al momento de que empiezas a dejar de consumir, que empiezas a dejar de generar esta basura, o al menos que haces las cosas de forma para reducir tu cantidad de basura diario, al final lo que lo va a hacer recompensante es el que para ti es importante lo que estás haciendo. Para ti es importante porque encuentras o puedes sí, alcanzar a ver el impacto que puede tener tu acción. Y bueno, que eso es lo importante, que el que sea valioso para ti es lo que lo hace más reforzante y que nos puede ayudar mucho más al cambio. Entonces creo que me quedo con esto, creo que justamente la parte de si quiero cambiar algo dentro de mi conducta, pues bueno, creo que algo importante a trabajar son mis valores, el ponerme a pensar el qué es importante para mí, o sea, y realmente qué es importante y de verdad, cómo sí puedo ser coherente con estos valores. Y pues bueno, con eso creo que es lo que me quedaría. Y bueno, por último, bueno, yo bueno, considero que es un tema demasiado amplio. Sin embargo, me quedo como con una conclusión personal, este, con esta parte de cierta forma, necesidad de conocer, digamos, la amplitud del problema ambiental o del tema medioambiental y de alguna manera, pues el querer generar un cambio, ¿no? Tratar de, pues, sí, empapar, a su vez, vaya, tratar de empapar a las demás personas que están a mi alrededor con estas ideas para así generar pues sí, estas pequeñas conductas que mencioné hace un ratito, para contribuir, pues, en el medio, bueno, en fin, para la reducción del problema ambiental, ¿no? Que si bien a lo mejor no es o no van a influir tantísimo, el saber que a lo mejor puedo poner un poquito de mi parte y poder generar, bueno, sí, esta, o compartir estas ideas con mis amigos, compañeros, etcétera, pues siento que ayuda, ¿no? O contribuye a esta parte del cambio. Entonces, pues yo creo que me quedo con ello. Pero bueno, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos este día en este nuevo episodio. Los invitamos como tal a, pues sí, que nos digan sus opiniones, a lo mejor algunos aportes respecto también a este tema por medio de nuestras redes sociales. Y bueno, nosotros estaremos por ahí respondiéndoles y demás. Y pues muchas gracias por acompañarnos este día. Nos vemos en el siguiente episodio.